Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática que gracias al Señor pues hemos llevado a cabo cada semana, cada día de la semana. Bueno, descansamos el sábado porque el viernes tenemos el repaso y pues solamente el sábado descansamos de las lecciones porque tenemos el día completo para dedicarlo al Señor en las cosas de la iglesia y en las demás actividades que se pueden hacer en el día sábado. Y pues ya hoy tenemos la lección correspondiente al lunes 26 de febrero, que titula El Mesías Sufriente. Y pues antes de que comencemos la lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos regalaste la oportunidad de despertar a este nuevo día y de acercarnos a ti, Señor, de poder estar aquí dispuestos a estar en comunión contigo mediante la oración y mediante el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos dirijas mediante el Espíritu Santo para que podamos entender, que podamos comprender las lecciones que tú tienes para nosotros en este día y que tú, Señor, que seas tú, mediante tu Santo Espíritu, el que nos capacita para que estas cosas las podamos poner en práctica. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque Satanás constantemente está poniéndonos a prueba. Satanás constantemente quiere subyugarnos, esclavizarnos del pecado, de vicios, de prácticas, de hábitos, de cosas que hacernos esclavos del amor al dinero, del orgullo, del egoísmo, tantas cosas, Señor, que pueden llegar a nuestra vida y que constantemente está utilizando Satanás para esclavizarnos. Pero queremos que mediante el Espíritu Santo podamos comprender tu mensaje, entender lo que tú tienes para nosotros y que nos ayudes para ponerlo en práctica y no ser más esclavos del pecado y de la maldad. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor, y gracias porque yo sé que tú la respondes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del Salmo 22 ya habíamos hablado en algunas lecciones anteriores y les había comentado lo fascinante que es el Salmo 22. Y es un salmo que tenemos para el día de hoy. Si en las lecciones anteriores hicieron los retos que les he puesto, sobre todo el reto que les puse sobre el Salmo 22, de estudiarlo, de intentar comprenderlo, de buscar las conexiones entre el Salmo 22 y los eventos de la muerte de Cristo Jesús y también de su ascensión, de su resurrección y su ascensión al cielo, pues creo que les puedo dejarlos a ustedes para que le hagan una relectura a este salmo. Y vamos a leer pues el otro verso que está propuesto para este día, que es Salmo 118, 22, que dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muchos salmos expresan los sentimientos de angustia, de agonía, de máximo desamparo que el Mesías tiene que atravesar en su tiempo, en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra, en aquellos últimos días, y sobre todo en ese día, es que no sé cómo llamarlo, porque cuando uno piensa en los sufrimientos tan terribles que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, uno se ve tentado a decir en ese terrible día. Pero al mismo tiempo, al pensar en que fue debido a lo que vivió en ese día que nosotros podemos obtener la salvación, la redención, pues entonces también se le viene a uno a la mente decir en ese maravilloso día. Entonces no sabe uno como exactamente cómo catalogar este día, pero creo que lo más sensato es catalogarlo como Dios quiso que fuera. El día más glorioso y maravilloso
de toda nuestra existencia. El día en que el amor, como dice la señora White, en que el amor y la misericordia se encontraron y se besaron. El día en que tú y yo definitivamente pudimos tener la oportunidad de poder ser salvos, redimidos por la gracia y la sangre de Cristo Jesús. El Salmo 22 es una profecía mesiánica y ya habíamos hablado de ella en días anteriores, porque en ella hay muchos detalles de lo que ocurrió allí en la cruz, en la crucifixión de Cristo. El Salmo no se puede relacionar con cosas que haya hecho David o que le hayan ocurrido a David, porque, no hay forma. Básicamente casi que nada de lo que hay allí escrito en el Salmo 22 realmente lo vivió David. Así que no podríamos catalogarlo como un salmo tipológico, no es un tipo y antitipo. Es un salmo que es una profecía directa, es directamente una profecía, no es una tipología, es una profecía de lo que iba a ocurrir con el siervo sufriente, con el Mesías venidero. Jesús oró precisamente con las palabras, allá en la cruz, con las palabras con que comienza este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nos da a entender exactamente cómo este salmo profetizó de manera muy precisa los eventos de la crucifixión, el tormento que tuvo que pasar nuestro Salvador al sentirse separado, al sentirse arrancado, por decirlo así, arrancado a la fuerza del peso de todos los pecados del mundo. Lo arrancan de su comunión con Dios, de esa conexión directa. Él siente que esos pecados lo están desgarrando a él, no en su cuerpo físico, sino en su conexión con su Padre. Es la causa de esos pecados, esa causa de esos pecados que él siente esta gran angustia, y solo puede medirse esa terrible angustia con los efectos maravillosos y de largo alcance, sin parangón, sin medida, de lo que alcanzó precisamente ese evento tan maravilloso, es que no sé cómo catalogarlo. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper realmente esa unidad perfecta, eterna e incomprensible para nosotros los seres humanos que tenían el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo finalmente, después de que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que significa que no había dejado de confiar en su Padre, solo que el dolor y la angustia de todos esos pecados le hacían pasar por una angustia terrible, y seguramente sintió como el Padre giraba su rostro para no ver a su Hijo cargado de tanta maldad y suciedad a la cual sometimos nosotros al Hijo de Dios. Dice el deseado de todas las gentes en la página 701. Sobre Cristo, como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma del Hijo de Dios. Tremendo párrafo, ¿no?
Qué terrible tiene que haber sido para nuestro Salvador sentir ese desagrado terrible por parte de su Padre por la carga de iniquidad que él llevaba encima. Estas imágenes amenazantes de toros, de perros, de leones rugientes, resaltan la crueldad y la sevicia con que los líderes del pueblo escogido habían tratado al Hijo de Dios, al Mesías. En sus horas finales tuvo que vivir esta terrible situación a manos de el que era su pueblo, las ovejas de su prado, los que eran su pueblo escogido. El Salmo 22, con asombrosa exactitud, transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burlaba de Jesús. También de las oraciones o de la oración que Jesús mismo había elevado a su Padre. También relata de manera muy precisa la actitud de los soldados que echaron suerte sobre sus vestiduras y se las repartieron. Poco comprendía aquel pueblo, poco comprendía a ese gusano. ¿Recuerdan? En el Salmo dice, mas gusano soy y no hombre. A ese gusano que pretendían aplastar, este gusano, el Dios eterno que se había hecho hombre, que lo veían como un gusano, que lo veían como algo despreciable, este iba a ser la principal piedra del ángulo en la edificación de la iglesia, del templo de Dios que es la iglesia. Sin embargo, el Mesías fue rechazado y aunque rechazado, termina convirtiéndose en la fuente de salvación para todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Y después de su resurrección de entre los muertos, Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios lo glorifica como hijo y lo convierte en la piedra angular del templo, de su templo, de la iglesia. Para quienes rechazan esta piedra, es decir, este medio de salvación, esta se convertirá en el agente de juicio. Será quien juzga a aquellos que rechazan la salvación mediante Cristo Jesús. Pero para quienes la aceptan, será la fuente de su salvación y de su exaltación por la eternidad al lado de su Señor. Porque él mismo lo dice en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que puedan, mejor dicho, para que hagan este ejercicio, para que mediten en el día de hoy, saquen un espacio de tiempo en el trajín de este día, saquen un oasis de tiempo para que mediten en esos momentos finales del Hijo de Dios y en lo que eso representa y significa para tu salvación, y compáralos con el relato que hace el Salmo 22 de estos eventos, y trata de que esos pasajes hablen a tu mente, a tu corazón, y te muestren no solamente lo que Cristo ha hecho por ti, sino lo que tú, en respuesta de amor, deberías hacer por Él. Tú sabes que lo que puedes hacer por Él no es algo que puedas hacer directamente por la persona de Cristo. En Mateo 25, Él explica que dice el versículo,
por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dejo ese reto, esa tarea para cada uno de ustedes. Y pues los quiero invitar para que compartan este mensaje, este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar, a quienes tengan la oportunidad de llegarle con este mensaje, con este video. Y también a que dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios y nos cuenten las cosas maravillosas que han podido encontrar en la lección de la escuela sabática del día de hoy. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me queda desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.